Bien, buenas tardes. En esta reunión Zoom Buenas tardes. asistimos a la defensa del trabajo de seminario de del señor Humberto Gabriel Artaza, presentando su trabajo que tiene por dirección la ejercida por el licenciado Martín Díaz, y el tribunal examinador lo integran el magíster Gustavo Gil, el magíster Lorraine Jimson y el licenciado Guillermo Villanueva, todos a quienes agradecemos la presencia, la asistencia en esta reunión Zoom. Bueno, con la mayor onda y el deseo de éxito, Humberto, podés compartir ya la pantalla y sos dueño de la... Ahora nosotros apagamos nuestro micrófono y te escuchamos. Muchas gracias. Perdón, un segundito. Necesito que te identifiques colocando el documento anverso y reverso sobre la pantalla, sobre la cámara, frente a la cámara, para que yo pueda sacar la captura de pantalla. Para el otro lado, ahí. Dame un segundo. Si esto es... Ya te digo, dame un segundo. Bien, por favor el anverso. Bájalo, córrelo un poquito para que ya. Eso ahí. Dame un segundito. Perfecto. Por mi parte está todo bien. Muchas gracias, Humberto. Bueno, cuando quieras. Te escuchamos. Bien, voy a compartir una diapositiva en pantalla. Bien, mi trabajo de seminario se denomina Estudio de Base de Datos Difusas, Implementación de Operaciones de Lógica Relacional Difusa en Motores Relacionales. En esta presentación vamos a mostrar los objetivos del trabajo, un resumen sobre las bases de datos difusas, una introducción teórica, el concepto de base de datos difusa, lo que son los gestores de bases de datos relacionales difusas y un ejemplo de implementación. Además de hablar sobre expectativas a futuro. Los objetivos generales de este trabajo fueron investigar sobre las bases de datos difusas desde un punto de vista teórico, abarcando los temas para su entendimiento, modelado y manejo, y aplicar esos conocimientos obtenidos en la investigación en un ejemplo de implementación. El resumen de las bases de datos difusas es que brindan la posibilidad de trabajar con información difusa, es decir, información ambigua o imprecisa, propiedad que no cuentan las bases de datos relacionales. Presenta una flexibilidad para el tratamiento y la consulta de datos, lo que provee una herramienta para la toma de decisiones en organizaciones. Las bases de datos difusas tienen su sustento teórico en la teoría de conjuntos difusos que fue desarrollada en la década de 60 por el profesor Sade en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Como frase introductoria, puedo mostrar la que expresó el profesor John Sowa, un matemático norteamericano, que dice que la razón por la cual el lenguaje natural se expresa en términos difusos no es porque el pensamiento humano sea difuso, sino porque el mundo es difuso. Para empezar, tenemos la definición de difuso, que según la Real Academia Española es aquello que es
presenta cierto grado de incertidumbre entre la falsedad y verdad de sus proposiciones. La definición de lógica difusa tenemos que es un método de razonamiento similar al conocimiento humano que puede procesar información incompleta o incierta, característica de los sistemas expertos. Esta definición fue dada por el doctor Galindo en su trabajo. Y bueno, las características es que permite trabajar con valores aproximados y que imita de alguna manera la forma en que los seres humanos toman decisiones. Volviendo a la teoría de conjuntos difusos, el profesor Sade se planteó o vio una situación que no le parecía muy lógica de la lógica clásica, en la cual, por ejemplo, tenía dos conjuntos, un conjunto de hombres altos y otro conjunto de hombres bajos, y dos personas diferían en 1 centímetro, por ejemplo, de altura, podría darse una situación no muy lógica que ambos no estén en el mismo conjunto, es decir, que uno sea bajo y otro alto, siendo que hay 1 centímetro de diferencia. Por eso, en su creación, que es la lógica difusa, estas dos personas podrían estar en el mismo conjunto, pero con un grado de pertenencia distinto. En sí, la definición de conjuntos difusos es un conjunto de pares en los cuales el par X es el elemento en sí del conjunto, y el número resultante de la función mu de A de X se denomina grado de pertenencia, y este valor oscila entre 0 y 1. Este valor indica que ese elemento, qué tan representativo es del conjunto, ¿sí? O el concepto, o si ese elemento, si está, en qué porcentaje está incluido en la definición del conjunto. Una definición también importante que se usa mucho es la de etiqueta lingüística, que son palabras que expresan a los conjuntos difusos. En este caso tenemos un ejemplo, el de hombres altos, la etiqueta lingüística es altos, y ahí se ve un conjunto difuso definido por pares de números, en donde el primero, a la izquierda, es el grado de pertenencia, y a la derecha el elemento en sí. Luego tenemos la representación gráfica del conjunto difuso. La representación gráfica están dadas por trapecios, y en ella, en el eje vertical, se colocan los grados de pertenencia, o sea que el máximo es 1, y en el eje horizontal son los elementos en sí. Se puede observar en este ejemplo, por ejemplo, el hombre alto, que a partir de 1,80 m, ¿sí? Todos tienen el grado de pertenencia 1 al conjunto de hombres altos, y entre 1,60 m y 80 va variando su porcentaje. Ahora vamos al concepto de base de datos difusa. Las bases de datos son bases de datos que relajan el modelo relacional para permitir trabajar con imprecisiones, y teniendo como sustento la teoría de conjunto difuso. En este ejemplo vemos una captura, una recolección de datos, en la cual, por algún motivo, Juan López se le asignó que es alto, Gabriel Pérez tiene una altura exacta, y así. En situaciones como estas, es posible y es recomendable el uso de la base de datos difusa. En esta diapositiva vemos las herramientas o desarrollos en cuanto teórico, todo ello, para el diseño de base de datos, y vemos que tanto para los 3 diseños principales, conceptual, lógico y físico, existen muchos desarrollos. Y en esta diapositiva hago hincapié en 3 desarrollos teóricos que a mi criterio son muy importantes, porque
son compatibles entre sí, es decir, si bien primero se realizó el diseño lógico, luego se creó el físico y por último el conceptual, son desarrollos que trabajaron en conjunto y lo que hace que sean herramientas totalmente compatibles entre sí. Y luego también he de destacar FSQL o FusySQL, que es el lenguaje de base de datos difusa y a su vez el motor, el sistema gestor con el que trabajé en este seminario. Ya adentrándonos en lo que son los sistemas gestores de base de datos, tenemos que son programas que se dedican a la gestión de base de datos, trabajando temas como el almacenamiento y la recuperación de la información. Entre los gestores más conocidos está Postgres, Oracle, SQL Server, MySQL. En particular, ¿sí? El gestor Oracle tiene la característica de ser software libre, lo que facilita su uso de alguna manera, y en este trabajo en particular fue elegido, entre otras cosas, por esa característica. Y luego tenemos los servidores de base de datos difusa, que son extensiones del lenguaje SQL que se adhieren a los motores relacionales y que, bueno, permiten almacenar información difusa y realizar consultas difusas. Y tenemos los clientes de acceso, ¿sí? Que son desarrollo de software que permite interactuar a los usuarios con una manera más amigable con los sistemas gestores de base de datos relacionales difusas. En este trabajo en particular usamos FIRS, que significa interfase difusa para sistemas relacionales. El motivo de la elección tuvo que ver con la disponibilidad del sistema gestor relacional. Había otros desarrollos para Oracle y SQL Server, pero al ser diseñados para versiones anteriores, prácticamente era imposible encontrarlo. En cambio, para FIRS, para Oracle, perdón, para Postgres, permitió que pueda instalar, trabajar con un sistema operativo antiguo, pero en sí poder realizar el trabajo. El esquema general de FIRS para PostgreSQL cuenta con 5 componentes. Primero, el motor Postgre en sí, ¿sí? Que es donde van dirigidas todas las peticiones que se realizan, tanto las difusas como las no difusas, y es el que devuelve también las peticiones. La base de datos relacional, donde están almacenados los datos. La FMB, que es una base de metaconocimiento difuso, que es un conjunto de tablas que son necesarias para identificar elementos, atributos. Luego tenemos el servidor FSQL en sí, que son una colección de módulos, funciones, rutinas necesarias para los analizadores del lenguaje FSQL. Y los clientes, que bueno, estos clientes pueden ser desarrollados en distintos lenguajes para distintas plataformas. Ahora tenemos el ejemplo de implementación. Yo propuse un colegio en el cual se necesita saber que hay las notas de los alumnos de programación en el último año. Entonces se le planteó a los profesores y ellos, cada uno tiene una manera distinta de evaluar. Por ejemplo, el profesor A, que vemos en la tabla, él a los alumnos los califica según 3 etiquetas o 3 conjuntos. O regular, o excelente, bueno, y su argumentación es que
a veces la nota exacta con un número no refleja realmente el nivel de programación que tengan, el nivel de conocimiento de programación que tengan esos alumnos. Luego tenemos el profesor B que en un rango de 1 a 100, él asigna un número exacto a cada alumno, que sea representativo de su nivel de programación. Y el profesor C, que con un número exacto él no cree que sea algo representativo, entonces prefiere calificar a sus alumnos en intervalos. ¿Sí? Entonces ahí se plantea el problema de la difusidad, en que tenemos 3 maneras distintas de evaluar y interviene mucho la subjetividad de los profesores. Y la organización, en este caso el colegio, necesita datos que sean exactos, bueno, relativamente, ¿no? Porque estamos trabajando con difusidad. Para eso, la persona que se encarga de realizar este análisis, este sistema, lo primero que debe hacer es realizar, o definir lo que se denomina trapecios probabilísticos. Es decir, definir entre qué valores van a rondar cada trapecio que coincide con las etiquetas que había propuesto el profesor A. Bueno, y acá se puede ver que hay lugares donde hay elementos que tienen un porcentaje de regular, un porcentaje de bueno, un porcentaje de excelente también. Luego que se define luego de reunión, que se definen los trapecios probabilísticos, la persona que está realizando el trabajo tiene que seguir con la creación de la tabla difusa principal. Bueno, tiene que hacer una creación en ese SQL del motor que se está trabajando, en este caso Postgre, y todos los datos de la tabla, de las tablas que los profesores mandaron, tienen que almacenarse en esta tabla que se crea. Otro trabajo que sigue a la creación de la tabla es la de inserción en la FMB, que son que van a permitir identificar las etiquetas, los atributos difusos, las tablas, las columnas. Concretamente, en 3 tablas hay que realizar inserciones, en FUSI y COLLIST, que se registran las tablas con las columnas con el tratamiento difuso, FUSI OBJECT-LIST, que determina cuáles van a ser los trapecios, y FUSI LabelDef, que define los intervalos de los trapecios. Esto se puede ver, alta, beta, gamma y delta son los vértices de los trapecios. Luego tenemos, cuando hacemos cuando se creó la tabla, se cargan los datos en la FMB, se realiza la carga propiamente de los datos, y para eso hay que tener en cuenta esta guía, en la cual tenemos a la izquierda los tipos de atributos difusos, y según el tipo de atributo difuso se tiene que guardar en alguno de los 4 campos que se crearon para tal fin. Si podemos observar, se crearon el nota T, guarda el tipo de atributo difuso, y según el tipo de atributo difuso que sea, se va a utilizar nota 1, nota 2, nota 3 o nota 4. Bien. Antes de ir a las ventajas, me gustaría mostrar las consultas difusas. Para ello estoy usando el cliente PGAdmin 3, ¿sí? Es un poco antiguo, pero es el que funcionaba con esta versión de FSQL Server. En primer lugar, quiero mostrar la tabla a nivel de programación, y como se puede observar,
tenemos que el tipo de atributo difuso, vamos a tener 3 tipos de atributos distintos, unos que son los números exactos, otros que son intervalos, y otros que son las etiquetas lingüísticas, que son estas que están al último. Un problema que mostramos como ejemplo es saber el grado de precisión respecto al regular de los alumnos, de todos los alumnos, y esto puede servir para redirigir esfuerzos para mejorar el nivel. Entonces, esta consulta la ejecutamos. En Postgre, ¿sí? Y me devuelve, en la tabla que se puede observar abajo, los alumnos que tienen precisión regular, o sea, muestra todos los alumnos y los ordena los que más grado de precisión tienen respecto al regular. Obviamente son los alumnos que tienen nota más baja, ¿sí? 40, 10, los intervalos que están totalmente incluidos en el trapecio de regular, y las notas más altas tienen un grado de pertenencia 0. Algo similar se puede hacer para saber, en este caso, por ejemplo, para saber quiénes serían los alumnos excelentes que tiene el colegio. Y en este caso la consulta sería buscar los alumnos que sean 100% excelentes. En este caso, bueno, o sea, el grado de precisión es 1 para todos, y obviamente los que fueron calificados como excelentes directamente con el profesor están, los que tienen una nota entre 90 y 100 también, y los que tienen intervalos que están completamente incluidos en la etiqueta excelente. Bueno, de este trabajo puedo rescatar las ventajas que tiene trabajar con base de datos difusa. La primera es que permite almacenar información difusa que de otra manera sería más complicado o directamente no se podría. Luego el tratamiento de la información difusa. Esto es referido a las consultas, ya que todos los datos devueltos tienen un grado de precisión y eso ayuda mucho al análisis de la información. Luego tenemos el uso del modelo relacional de datos, que es el modelo más usado. Y luego tenemos contar con un marco teórico completo para su diseño, lo que es también muy importante para realizar un trabajo efectivo. En cuanto a las desventajas, tenemos que los lenguajes de consulta son incómodos de usar, utilizan muchos parámetros y la curva de aprendizaje es muy elevada. La falta de estandarización, es decir, no hay una organización que regule los desarrollos que se realizan en esta área. Y el número de usuarios con el que cuentan es muy bajo. Eso imposibilita la creación de comunidades que permitan apoyar a todos los usuarios y crecer justamente en el uso de esta base de datos. Y bueno, otra desventaja es que los desarrollos muchos fueron discontinuados, inclusive FIRST tiene ya 6 años y no hay desarrollos más nuevos para poder trabajar, lo que es una dificultad claramente. En cuanto a las expectativas a futuro, es adoptar las nuevas tecnologías de base de datos para fusionarlas con el concepto de la lógica relacional.
actualizar los códigos FSQL a las nuevas versiones de los motores, como conté anteriormente. Tuve que trabajar con motores, la versión de Postgre tiene 6-7 años, y las otras desarrollos que había para Oracle y SQL Server no se conseguían versiones anteriores del gestor, así que eso es una dificultad clara, que estaría bueno que se pueda subsanar actualizando este servidor. Y luego tenemos como expectativas a futuro también mejorar los clientes de accesos y programas clientes genéricos, y programar clientes genéricos. Mejorar los clientes de accesos, bueno, tiene que ver también con la actualización de los códigos, realizar desarrollos para web, para móvil, pero es necesario que los gestores también se actualicen, y programar clientes genéricos para no tener que diseñar para cada problema en particular una solución. Como conclusiones, obtuve que es un tema que está muy desarrollado teóricamente, pero todavía no tiene las implementaciones prácticas suficientes. La calidad de la información de vuelta mejora notablemente al trabajar con bases de datos difusas, y aunque el esfuerzo de estructurar la información difusa en la base de datos es muy grande, de otra manera, ciertas situaciones no se podrían resolver. Bueno, las referencias son 2 proyectos finales, uno de doctorado y uno de licenciatura. Y bueno, gracias por su atención, y la dedicatoria a mi familia, compañeros de facultad, y al director Martín Díaz, y a todos los profesores de la carrera. Muy bien, Gabriel. Bueno, muy bien, Gabriel. ¿Alguien quiere? No sé si justamente el jurado quiere hacer alguna consulta o apreciación. No, por mi Por parte mi no. parte estamos bien. A mí me pareció que estuvo muy bien el trabajo, muy bien presentado, muy bien expuesto. Lo único, así como para que hubiera estado mejor todavía, hubiera sido si por ahí cuando vos hablabas de los casos de aplicación que estuviste leyendo, que hubieras contado un poquitito sobre cada uno de ellos y no solamente nombrarlos y mandarle la referencia. Sería la única observación así, pero la presentación clara, el informe claro, y otro detallecito nomás, cuando vos haces las referencias bibliográficas, acordate que cuando vos trabajás con páginas web, como todo eso es cambiante, tendrías que agregarle, te falta un poquito de información ahí en la fecha de acceso o esas cuestiones, que hay distintos estándares para la bibliografía, pero bien el trabajo. No tengo preguntas. Bueno. Voy a tomar el rol de anfitrión, así pasa a la sala de espera. Muy bien. Lo felicitamos, de la subcomisión lo felicitamos, y ha sido un muy lindo trabajo, y tiene 10. Así que Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicidades, licenciado. Gracias a todos ustedes. El apoyo de toda la carrera, y bueno, y ahora también en la época de pandemia, es muy bueno poder recibirse ahora. buenísimo.